Verlos, amigos que tenemos de la iglesia Shammah. ¿Dónde está el pastor, Carlos? Pastor, su familia. Ahorita que decía Rodrigo, ¿cuánto han crecido? No tenemos varios prestados, no somos los únicos. Y también está la iglesia en Tezistán con el pastor Moy y su familia. Ahí está el pastor. Entonces, si quitamos a los hermanos de Shammah y si quitamos a los de Tezistán, somos 4. Nosotros, gracias a Rodrigo, ahí la llevamos. Entonces, yo estoy muy orgulloso de vivir este momento con ustedes y como iglesia en la trayectoria que Dios nos ha llevado, y gracias por ser parte, porque los que están aquí son parte, han sido parte y queremos que sigan siendo parte de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, y es un privilegio para mí vivir este momento. Y quiero invitar a Alicia Durán. Alicia es una hermana que tiene aquí pues ya un tiempo, y resulta que el domingo 16 de noviembre se va a Chihuahua y va a estar como misionera ya. Aplaudan. No los interrumpo. Aquí estás bien porque ya necesitamos escaleras para subir acá. Entonces, quiero pues orar por ella porque el próximo domingo a las 6 de la mañana sale, es algo así. Entonces ya no la vamos a ver. De misionera se va, va a estar 3 años en Krill, allá en Chihuahua, va a estar viniendo con regularidad. Pero me da mucho gusto, ¿no?, que tengamos hermanas que están dispuestas y disponibles a irse como misioneros. Tiene marcapasos esta mujer, levanta pesas, sabe mecánica, herrería, le gusta el rock, todo eso. Y entonces me encanta que hermanos de la iglesia tengan esa disposición a responder al Señor en una tarea de misiones en Krill, que los que conocen Chihuahua es medio extremo, ¿no? En clima, a veces muy frío, a veces muy caliente. Y bueno, pues aquí tenemos, ella es parte de las chicas superpoderosas de la iglesia, tenemos 3. Entonces, va a quedar una vacante, a ver quién cubre esa vacante. Vamos a orar por Alicia. Padre bueno, Señor, muchas gracias por la vida de mi hermana Alicia, gracias por lo que tú haces en ella. Nos da mucho gusto el ver cómo tú trabajas en su vida y esta etapa en la que ella va a estar viviendo allá en Krill. Cuídale, Señor, llévale con bien, úsale para gloria tuya en esa relación con los chicos que van a estar estudiando allá en la EDE y también visitando a las comunidades allá en Krill y en toda zona tarahumara. Y pues, Señor, tú usa a nuestra hermana y gracias por su vida, por su disposición y porque también la iglesia está comprometida en sostenerle en oración y económicamente. Así que, pues gracias, Señor, por ella y por lo que tú harás. Te ruego que le bendigas y le uses en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues cuidado, no te me vayas ahí a... Sí, no te voy a decir despostilla. Bueno, tienen su cuadernito, vamos a estar en la lección 3, ya el pastor Miguel el viernes compartió el primer capítulo, ayer sábado el segundo y ahora es el tercero, para que usted se ubique. Si le hace falta un cuaderno, allá atrás están las chicas, levante su mano y le van a dar un cuadernito, allá, por acá hay otro, por allá hay otro. Y bueno, voy a invitar al pastor Miguel que pase por acá. Y bueno, es un gusto que esté Miguel con nosotros, el pastor, y la relación que tenemos con la iglesia Duncanville allá en Texas, la primera iglesia bautista en Duncanville. Y bueno, pues es un gusto que estés con nosotros. Lamentablemente no está su esposa y sus hijos, pero mandamos un saludo a la familia y también un saludo a la iglesia, a todo el liderazgo. Y me da gusto que está aquí Azu, está aquí su mamá y su papá de Miguel, que tenemos ahí historias y comidas, cuántas comidas nos aventamos allá en tu casa. Y bueno, tenemos una relación de 33 años, qué barbaridad. Yo era más joven que en aquel entonces y me da mucho igualitos, gusto. Igualitos. Y bueno, vamos a orar por Miguel y sigan el bosquejo allá al final del libro. Y gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias. Señor, te doy muchas gracias por la vida del pastor Miguel, gracias por su trayectoria, gracias por la manera en la que tú le estás usando en el lugar que tú le has puesto. Gracias, Señor, por su vida, por todo el contexto alrededor del que has trabajado en él. Gracias por su familia, Señor, aquí en Guadalajara y también por su familia allá en Texas. Te ruego que le bendigas, que le sigas usando y dando la visión que tú quieres
que pues implemente en la zona donde Él está trabajando junto con la iglesia. Bendice a la iglesia, Señor, a la primera iglesia bautista allá en Duncanville, y gracias por esta relación que tú nos regalas y que podamos juntos trabajar en la extensión de tu reino. Pedimos esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todo, amén, muy bien, muchas gracias. Pónganle mucha atención a este video que le vamos a mostrar. Este es el fundamento de todo. En el primer desafío, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Para él, la fidelidad a Dios era Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, dice a los creyentes del primer siglo que nuestra fe es una fe que Dios utiliza para manifestar el poder de su victoria, a pesar de las altas y bajas de nuestro caminar. Dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, porque nuestra fe proviene directamente de Dios. En 35 años, cuando vemos tantos rostros, tantas historias, tantos momentos que algunos hemos pasado juntos, otros hemos estado separados de vista, pero no de corazón, tantos momentos, tantas conversaciones, tantas circunstancias, no todas agradables, algunas difíciles, en nuestras propias vidas personales, cuestiones matrimoniales, cuestiones de familia, cuestiones de amistades. A veces hay circunstancias muy difíciles que nos hacen preguntarnos, ¿cómo puede ser que Dios permita esto en mi vida? Pero Juan nos dice que lo que nace de Dios, tiene el poder de demostrarle a este mundo que no hay nada que Dios no pueda hacer. Y no solamente eso, este versículo también nos dice que usted y yo, si somos seguidores del Dios de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo, estamos en medio de un conflicto cósmico, donde va a haber dificultades, donde nuestra fe va a ser probada, donde hay una batalla espiritual por quién se merece la lealtad final en la vida de los seres humanos. En esta batalla, en esta lucha entre Dios y los poderes de las tinieblas, usted y yo estamos en un sándwich. Estamos ahí en medio. Y la pregunta es, ¿se merece Dios nuestra lealtad? Juan dice, todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que Dios nos ha dado, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero algunas veces nuestra fe no es una fe que parece muy victoriosa. A veces nuestra fe simplemente parece tradición o religión. Vamos por costumbre, oímos la palabra de Dios, pero nos cambia. A veces nuestra vida
hace concesiones con el mundo donde ni muy ni tan. El libro de Daniel que hemos estado platicando el viernes y ayer sábado, hablamos de cómo Dios prepara a sus siervos en circunstancias más difíciles para que ellos estén listos a demostrar la realidad de su fe en Dios delante de un mundo incrédulo. Y a Daniel, de manera particular, Dios lo pone en una situación donde él es capaz de demostrar con su vida cómo se ve una vida de integridad inquebrantable en medio de un mundo que busca diluir la fe del pueblo de Dios. Daniel capítulo 1, la gran lección es, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. A pesar de lo que el mundo le ofrece, Daniel continúa fielmente. Si usted no estuvo ahí, no se preocupe, ni le va a hacer falta la integridad. Usted va a hacerla bien sin integridad en el mundo. Dios nos prepara de manera personal, en lo secreto, para tener lo necesario cuando nos presenta en público. A veces esperamos que simplemente el domingo en la mañana, que simplemente de un lado y sale del otro sea suficiente, pero la pregunta es, ¿te has comprometido en tu corazón a vivir para Dios? Integridad inquebrantable. Capítulo 2, Daniel y sus amigos se encuentran en una situación humanamente imposible de resolver. El rey tiene un sueño, quiere la interpretación, pero no se la cuenta a nadie. Le dice, a ver, si saben tanto, díganme qué soñé. Pues, ¿quién puede hacer eso? Dios. Dios puede hacer eso. Cuando nos comprometemos con Dios y Dios desarrolla un carácter de integridad inquebrantable, Dios nos da una plataforma para ayudar a otros a ver quién es Dios y tener una influencia irresistible. El rey, con todos sus caldeos, astrólogos, no podía entender lo que Dios le había revelado. Había revelado el plan para las edades. No podía entenderlo. Daniel viene y dice, lo que has pedido, rey, ningún ser humano puede hacerlo, pero hay un Dios. Hay un Dios que puede revelártelo. Y le cuenta el sueño. ¿No tuviste la oportunidad de estar aquí ayer? No te preocupes, ahí están tus notas, puedes ver el pasaje. Cómo Dios utiliza la influencia de sus siervos alrededor y cómo es diferente del mundo es increíblemente importante para el futuro de esta iglesia. No te lo pierdas. Ve tu Biblia, Daniel capítulo 2. Pero llegamos a Daniel capítulo 3. Fondo que te leí de Primera de Juan, entramos en medio de una batalla donde no solamente los siervos de Dios han estado desarrollando un carácter íntegro, no solamente han estado de manera personal siendo de influencia con el rey, con la corte, ahora Dios les va a dar la oportunidad de declarar a todo el reino de qué se trata su fe y dejar un invencible de su fe. Entonces, Daniel capítulo 3, ¿sí me escucha bien o soy yo nada más? ¿Así como que entrada y salida? Ah, ok, se rebota, ¿verdad? Hermanos, para oírlo bien, ¿me quedo con este o agarro uno de mano? ¿Está bien? Ok, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Okay. Venga conmigo, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos a ver en qué consiste este impacto y este legado. Antes de ver Daniel capítulo 3 juntos, déjenme leerle un pasaje del llamado del profeta que resuena al llamado de todo el pueblo de Dios en este conflicto cósmico. Antes de leer este pasaje de Jeremías, Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice que en esta lucha, esto es todo, vamos a ver si esto es 4, 5, ¿qué tal? ¿Mejor? Ok, entonces nos quedamos con este, muchas gracias. Va a ser más chico, uno de estos, a ver cuál pega. Ok, en 2 Corintios 10, versículo 4, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Mira lo que Pablo está diciendo. Usted y yo sabemos que nuestra lucha en este mundo no es contra carne y sangre, ¿verdad? ¿Contra quiénes? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, los gobernadores de este siglo. En medio de nuestra vida cotidiana hay una batalla que se está librando por la ejecución del plan redentor de Dios desde la caída hasta la consumación en la redención y nueva creación. Y usted y yo somos parte de ese conflicto cósmico. Y Satanás está luchando, organizando al mundo de incrédulos, basado en los principios del placer, del poder, de la popularidad, de la prominencia, de las riquezas,
Pero Dios está luchando esta batalla, transformando personas desde adentro a imagen de su propio Hijo Cristo Jesús. Y esa renovación es una renovación de nuestro corazón, de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios en nosotros. Y usted y yo, Cristo nos manda que amemos aún a nuestros enemigos. Lo que Dios nos manda hacer es algo sobrenatural. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Juan nos dice que la victoria que tenemos es nuestra fe. Es lo que creemos acerca de un Dios que, aunque este mundo nos diga que lo que vemos es lo que es, sabemos por la palabra de Dios que lo que vemos alrededor es una ilusión que Satanás ha creado, donde el poder, donde la riqueza, donde todo esto ha engañado a la humanidad para tener un ídolo a quien adorar. Dios está transformando a personas desde el interior que le puedan decir a este mundo, esa no es la verdad. Y esa es la historia de Daniel y sus amigos. El impacto más grande que el pueblo de Dios puede tener es la capacidad de comunicar un mensaje que pueda dar nueva vida y transformar el destino eterno de otros. Y de eso precisamente se trata esta batalla. En el libro de Jeremías, llamando al profeta, Dios le dice al profeta Jeremías, capítulo 1, por cierto, Jeremías es el libro que Daniel lee 70 años más tarde, cuando él está pensando, ¿cuándo va a regresar la cautividad de Israel a la tierra prometida? Jeremías tiene el llamado que después Daniel recibe para continuar el plan de Dios. Pero escuche lo que Dios le dijo a Jeremías antes de ver Daniel capítulo 3. Dice, en Jeremías capítulo 1, versículo 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haya yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aquí está lo complicado. Dios le dijo estas palabras a Jeremías. ¿Y sabe usted cuáles eran los enemigos de Jeremías? El pueblo mismo de Judá. Aquellos que deberían ser siervos de Dios, aquellos que deberían atesorar la palabra de Dios, le habían dado la espalda a Dios y en lugar de adorar al Dios verdadero, estaban adorando los ídolos de las naciones, los cultos de fertilidad, todo tipo de ídolos. Y Dios le dijo a Jeremías, tu trabajo es decirles la palabra de Dios, no le quites, no le añadas. Y si tú eres un testigo fiel de la palabra de Dios, Dios le dijo a Jeremías, yo te voy a poner como una ciudad fuerte, como un muro de hierro, una columna de bronce. Van a pelear contra ti y no te vencerán. Pero esta guerra no es con las mismas armas. ¿Sabes cuál es tu arma? Tu testimonio. Tu compromiso con el mensaje fiel de la palabra de Dios. Tu testimonio de adoración incondicional al Dios verdadero. Que cuando el enemigo te ofrezca todo esto te daré si postrado me adorares, tú sepas qué decirle. Jesús le dijo en la tentación en Mateo 4, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se merece Dios, el Dios de la Biblia, tu adoración y tu lealtad incondicional. De eso trata nuestro pasaje hoy. Ven conmigo, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 es donde vamos a estar reflexionando. El Daniel capítulo 3. En tus notas que tienes ahí vas a ver las ideas principales de lo que estamos hablando. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Hasta qué punto estás dispuesto? Yo no fue, eso no algo pasó ahí. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sufrir como cristiano para que tu testimonio impacte al mundo pagano? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sufrir como cristiano, para que este mundo vea la victoria de tu fe en Cristo? Daniel capítulo 3, versículo 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Antes de seguir adelante, el contexto es importante aquí. No sabemos qué tanto tiempo pasó entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Algunos piensan mucho tiempo, otros piensan poco tiempo. Pero conforme vemos la historia en el capítulo 3, te darás cuenta que todo el capítulo 3 se trata
de cómo Nabucodonosor construye una imagen de oro, una imagen alta, una imagen poderosa. Lo más probable no de oro sólido, posiblemente tenía madera revestida de oro, una imagen que representaba su poder y autoridad imperial, porque demandaba lealtad absoluta de sus súbditos. Y la relación del capítulo 3 y el capítulo 2 es que Dios le dio a Nabucodonosor en el capítulo 2 una visión de su plan del gobierno humano. En el capítulo 2, Nabucodonosor, su sueño es que tiene una visión de una estatua hecha de diferentes partes. La cabeza es una cabeza de oro, luego el pecho es de plata, tiene brazos de bronce y muslos de bronce, luego de hierro, piernas y luego barro mezclado con hierro. Cada una de estas partes representa uno de los imperios mundiales hasta el fin. Y luego el final de la visión es que hay una piedra no cortada con mano que llega y le pega en los pies y destroza completamente la imagen y hace un monte que se convierte en un reino que lo llena todo y un reino que nunca pasará. Y Daniel le dice, esta imagen representa los imperios mundiales. Y tú, oh rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Wow. Wow. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser exitoso? Dice, a mí ya no, porque yo ya soy. Bueno, pues usted es la excepción, ¿verdad? Usted debe ser el más rico o el más guapo. El éxito del mundo es lo que todo el mundo quiere tener. Y Nabucodonosor está encima de todos. Dice, él es rey de reyes. Pero Nabucodonosor se le olvida que Dios le ha dado esta posición porque Dios tiene un plan. Y los reyes de este mundo van y vienen. Pero él piensa que todo se trata de él. ¿Sabes por qué? Porque cuando hace su imagen, como vamos a ver en un momento, toda la imagen es de oro. Dice, ¿para qué tengo que esperarme a ver el resto del plan de Dios si yo soy el mero mero? Yo soy la cabeza de oro. Y todos me tienen que adorar. Versículo 2 dice, envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces aquí tiene usted la situación. Salud. ¿Está bien? Ok, no se asusten. Entonces, ahí está la historia y ahí está el contexto. En medio de esta multitud, por cierto, ¿ve cómo se repiten todos esos funcionarios? Cada uno de esos funcionarios son del más grande al más pequeño, son las diferentes posiciones de poder en el imperio. El gobernador, los diputados, los regidores, el presidente municipal, todo el mundo, desde el más chico hasta el más grande, ahí está. ¿Quién es quién? Ahí está. ¿Cómo se siente usted cuando alguien importante lo invita a un evento? Pues, bien, ¿verdad? De influencia, yo estoy con los que nacieron bien, los que tienen, los que pueden. Y cuando usted quiere entrar a algún lugar y dice, no, esto es nomás para VIP. Usted no está en la lista. Pues en este evento están todos los que son bien. Pero en medio de esta gente están los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que en el capítulo 2, el rey les da el privilegio de gobernar y ser de las personas de influencia. Pero hay momentos donde las instrucciones de Dios van a estar en contra de la agenda del mundo. Y usted y yo, si somos seguidores del Dios viviente, vamos a tener que decidir a quién servir. Porque Jesús nos dijo, ninguno puede servir a dos señores. Usted y yo vamos a quedar mal con alguien. Tenemos que escoger a quién servir. ¿Qué estás dispuesto a pagar con el precio de tu testimonio? Vamos a ver tres cosas en este pasaje conforme vayamos. Primero, vamos a ver que testigos fieles impactan su comunidad por la manera en que hacen tres cosas. La primera es esta: resisten la presión del diablo de adorarle. En medio de esta multitud están los amigos de Daniel y la directriz del rey es que adoren a su imagen. Versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz,
Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es que interesante. En ese pasaje, en el capítulo 3, 11 veces se menciona la palabra adorar, adoración. ¿Sabe cuál es el centro de esta batalla cósmica? Lo más valioso que tenemos para ofrecer como seres humanos es nuestra adoración, porque nuestra adoración es la expresión de lealtad al Dios viviente, de que le pertenecemos a Él. De hecho, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, dice que el Padre ¿busca qué? Adoradores, que le adoren ¿cómo? ¿Cómo que Dios busca? Dios está buscando personas que les caiga el 20, que lo más importante de nuestra existencia es nuestra relación con Dios, personalmente y comunitariamente también. Lo más valioso que tenemos para ofrecer es nuestra adoración. Tiene tanto valor que Satanás la desea. Satanás vino con Jesús y le preguntó, ¿eres el Hijo de Dios? Manda, y las 3 tentaciones. Y la tentación suprema, aquí están los reinos del mundo, yo te los doy si tú te postras y me adoras. Esta es la misma prueba. ¿Cuánto vale tu lealtad a Dios? ¿Cuánto vale tu adoración? A ver, espérame, Miguel. Yo pensé que la adoración era los cantos, como la alabanza y adoración, ¿verdad? O un estilo de cantos. La alabanza, yo me acuerdo en mis tiempos, la controversia era, la alabanza es la música, y la adoración así como que... alabanza y adoración, ¿verdad? De hecho, muchas personas ven a la iglesia, la adoración, como el servicio, lo puedo ver en línea, es el estilo de música. Fíjate bien, la gran diferencia entre la adoración y el paradigma de adoración del mundo es que la adoración del mundo, la adoración de la religión del mundo, se basa en el mérito humano y en las preferencias humanas. Se basa en lo que tú puedes hacer por Dios, independientemente de la religión en que tú creas. La palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Todas las religiones son una serie de ceremonias, una serie de creencias que si tú las haces, te puedes ganar el favor de Dios. Pero la fe bíblica es una fe que nos dice que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Y por nuestra cuenta estamos perdidos. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que nos ama, nos busca, nos perdona, nos restaura y hace todo para proveer una justicia perfecta. Nuestra adoración no es para ganarnos el cielo. Nuestra adoración es porque Él lo regala. Porque Dios es tan bueno y su gracia es tan grande que no hay pecado que Él no perdone por el sacrificio de su Hijo Jesús. Pero aquí Nabucodonosor tiene una religión que él primero fuerza políticamente, y no solamente eso. Nabucodonosor tiene música, no tan buena como la de Gracia, pero tiene música y le toca. ¿Y sabes qué? Cuando la música, cuando las preferencias personales se convierten en lo que define mi adoración, es pura manipulación. En la iglesia, en todo tipo de iglesias, en todo el mundo, yo vivo en Estados Unidos hay una epidemia donde la gente quiere lo que quiere. Y donde la gente se va, dicen church shopping. Yo voy a esta iglesia de compras, veo cuál me gusta, ay, no está muy lejos, el pastor me cae gordo, este tiene buen ministerio, tal cosa. Ese mensaje no me ministra. La adoración se ha convertido en una cuestión de preferencia personal o de manipulación. Cuando tú y yo cantamos, dice Pablo que nuestra adoración es nuestro culto racional, ¿verdad? ¿Estamos cantando con nuestro entendimiento? ¿Es lo que dice la palabra de Dios? Bueno, la cuestión aquí con Nabucodonosor es, no me importa lo que tú pienses creer, me importa que tú adores lo que te voy a decir, confórmate. Y la adoración de Nabucodonosor es la adoración del ego, del yo. ¿Qué sucede cuando él empieza a mandar? Aquí viene lo bueno. Si tú adoras a su imagen, va a estar bien con el rey, pero si no, ¿qué pasa?
Versículo 6, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos aquellos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí está, ¿verdad? Adorando en la multitud. Pero hay un problema. Dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabes? Obviamente la adoración del pueblo de Dios va mucho más allá de estar congregados como hoy. La adoración del pueblo de Dios también es tu relación personal con Dios, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, tú representas a Dios. Pero va a haber muchas oportunidades que el enemigo va a poner delante de ti para que en lugar de tener un testimonio que represente a Dios, tú te comprometas con el mundo. Y que tú empieces a demostrar con tu vida los valores de un mundo que adora al ego. Déjame decirte algunas maneras sutiles en que eso sucede. ¿Te acuerdas de la pandemia? Ya hace tanto tiempo, ¿verdad? Ya hace tanto tiempo, ya es noticia pasada. ¿Ok? ¿Crees tú que la adoración del pueblo de Dios es importante mantenerla en persona y juntos, físicamente? Pero fíjate, en la pandemia, mantener las convicciones de que Dios es primero en nuestras vidas y vencer el temor con la fe empezó a costarnos algo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el gobierno prohíbe esto o aquello? ¿Qué pasa cuando congregarte puede que te cueste la vida? ¿Por qué tal que te pegue el COVID? Ya lo piensas, ¿verdad? Pero déjame preguntarte, ¿es la adoración a Dios lo suficientemente valioso? Porque Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque tú y yo podemos adorar simplemente en la casa, escuchando un video en el YouTube, o hasta puedes ofrendar en línea, ¿verdad? No hay problema. Pero es eso la adoración bíblica. Porque mira, tú y yo somos personas espirituales, pero también físicas. Como seres humanos, Dios nos hizo física y espiritualmente para que en todos los dominios de nuestra existencia declaremos que Dios es Señor de toda la creación. Cuando tú y yo nos paramos en la presencia de Dios y le decimos, Señor, he venido a adorarte, ¿sabes qué le estamos diciendo? Yo he venido a servirte. Muchas personas hablan de un servicio de adoración como una experiencia espiritual. La adoración bíblica no es simplemente una experiencia espiritual como si estuvieras tú en un concierto. La adoración bíblica es una adoración donde la gente viene a servir al Señor y ciertamente escuchar la palabra de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo oye. Porque oír es obedecer. La adoración bíblica es obediencia de a quien te rindes tú. Y Nabucodonosor lo sabe. Dios, primero, nos pone en posiciones donde nuestro testimonio es resistir la presión del diablo de adorarle. Pero hay más. En esta presión, en esta batalla, Dios nos da la oportunidad de declarar de qué se trata nuestra verdadera lealtad. Mira en el versículo 12 de nuevo. La acusación dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú en los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Está haciendo referencia al capítulo 2. El rey mismo los puso como jefes en la provincia. Cuando el mundo te favorezca, como creyente no pienses que esté de tu lado. Nada de malo en tener un buen negocio, nada de malo en tener un buen trabajo, pero así como el mundo puede favorecerte ahorita, mañana te puede dar la espalda. Cuenta tus bendiciones y sabe de quién vienen. El rey pensó que provenían de él.
Dice, estos no te respetan, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Oye, yo oí que tú eres cristiano. Pues mi esposa es la que va a la iglesia. Yo la acompaño, pero yo nomás, ¿verdad? Estás ahí en el comedor con los compañeros de trabajo, sacas tu almuerzo, lo calientas en el micro y vas a comer, y todo el mundo está hablando, ¿verdad? Como el mundo. Y tú eres creyente y vas a dar gracias a Dios por la comida. ¿Te acuerdas cómo se hace en la secreta? Se te cae la servilleta, Señor, gracias por los alimentos, ¿verdad? ¿Así oras? Porque el rey los llama y les dice, ¿entonces qué? ¿Estás dispuesto a estar de acuerdo conmigo o sufrir las consecuencias? Cuando tú resistes la presión del enemigo, ahora vas a tener que demostrar realmente en quién confías tú. ¿Estás dispuesto a confiar incondicionalmente en Dios a pesar de las consecuencias? Cuando tu familia te dé la espalda, cuando te llamen tal o tal cosa por tu fe. Yo me acuerdo, a veces cuando veníamos aquí caminando, cuando no había pavimento ni nada, hace 30 y tantos años, había gente que se nos quedaba viendo y decía, mira, ahí van los aleluyas. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué bendición que alguien te llame con una palabra que significa gloria a Dios! Ahí van los que le dan gloria a Dios, pero obviamente es despectivo, pero a veces a uno le da chile, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios de manera incondicional? Escucha la fe de estos hombres. Versículo 15 otra vez. ¿Estáis dispuestos para que oiga el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Bueno, el rey cree un montón de dioses, pero la verdad es esta. ¿Sabes cuál es el Dios del rey? Él mismo. Pero lo que no sabe él es que detrás de cada ídolo, incluyendo su ego, hay un demonio. Detrás de cada ídolo hay un demonio. En 1 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo le dice a... 2 Corintios 10, el apóstol Pablo le dice a los creyentes del Nuevo Testamento, ustedes no pueden participar de la mesa del Señor, de la mesa de los ídolos. Dice, ¿qué digo? ¿Que un ídolo es algo? No. Un ídolo es nada, pero lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Y no quiero que ustedes participen con los demonios. Todo este sistema del mundo está organizado para que al final de cuentas, a través de las carnadas que Satanás ponga, usted le dé la espalda al Dios verdadero y lo sustituya con un ídolo. Por cierto, en el pacto de Dios con el pueblo de Israel, así es precisamente como comienza su relación con Dios. ¿Te acuerdas de los 10 mandamientos? La primera vez que yo leí los 10 mandamientos en Éxodos 20, no lo podía creer. El primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te das imagen, segundo mandamiento, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman, guardan mis mandamientos. Yo crecí en una tradición donde todo era imágenes, ídolos, estampitas, medallas, escapularios, todo tipo de cosas que reducían a Dios, a un Dios controlable, a un Dios que era más bien como una maquinita de conceder deseos. Las mandas, las oraciones, las veladoras, todo ese tipo de cosas. Para que Dios me dé, yo tengo que hacer tal o cual cosa. Pero Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios majestuoso. ¿Han leído Isaías capítulo 40? ¿Quién
¿Quién juntó el polvo de la tierra con 3 dedos? ¿Quién midió los cielos con su palmo? Dios nunca se cansa. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él saca las estrellas, las cuenta por número. Los que hacen ídolos los hacen una imagen, les ponen plata y oro. Pero Dios dice, mira todo alrededor, yo lo hice. ¿Crees tú que puedes reducirme a algo que puedas controlar? Bueno, Nabucodonosor ciertamente piensa que el Dios que él ha formado es un Dios que va a cumplir sus deseos. ¿Qué Dios te va a librar?, les dicen los muchachos. Pero aquí es donde la fe bíblica vence al mundo, porque el mundo no conoce al Dios verdadero, pero su pueblo sí. Miren lo que los muchachos le responden. Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quiero que veas estos 2 versículos con intensidad. Mira en qué consiste la fe bíblica verdadera. Dice, rey, el Dios que tú no conoces puede librarnos. Primero, la fe bíblica se da cuenta que Dios es soberano y todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Todas las naciones son como la gota de agua que cae del balde, menos que nada en comparación de Él. Dios lo puede hacer todo, pero nota que en ningún lugar de la Biblia Dios nos ha prometido incondicionalmente que nos va a librar de todo peligro o todo sufrimiento. Dios, en su plan soberano y providencial, muchas veces permite el sufrimiento para refinar la fe de su pueblo. Por cierto, el cautiverio era un periodo de tiempo donde Dios permitió al pueblo de Israel ser disciplinado por su idolatría, y estaban pasando lo que estaban pasando y ese sufrimiento porque Dios estaba refinando su fe. Yo crecí en Santa Tere. Mis papás tienen un negocio allá y vivíamos en Lomas Zapopan y íbamos a Santa Tere. Y en Santa Tere hay un tianguis muy grande, o no sé si todavía haya, pero bueno, hay un tianguis. Espero que todavía esté porque era tan divertido ir. Pero estaba el tianguis y pues de chamaco ves los puestos y ves todo un universo de colores y de juguetes que cómo te llaman la atención. En los juguetes había puestos que vendían soldaditos de plástico. Los soldaditos de plástico más baratos que podías comprar eran pedazos de plástico, pero eran más rebaba que plástico. Tenían rebabas por todos lados, mal cortados, unos filosos llenos de rebabas. A veces nuestra fe es así. A veces nuestra fe, decimos, sí, soy seguidor de Cristo, pero está contaminada con todo tipo de cosas del mundo. ¿Y sabes qué hace Dios? 1 Pedro capítulo 1, Pedro nos dice que nuestra fe es refinada por el fuego de la prueba. Dios permite a veces el sufrimiento en nuestras vidas para quitarnos las rebabas y dejar lo que debe ser. Dios nos hizo a su imagen para reflejar y multiplicar su imagen. El verdadero impacto como creyentes es que nuestra vida afecta la vida de otros, pero si tu fe está llena de rebabas espirituales, ¿qué mensaje le vas a compartir a los demás? Pero nota que la fe de estos siervos de Dios es en primero, Dios es soberano, todopoderoso, Él puede librarnos, de tu mano nos librará, pero si no, sepas que no te serviremos. Qué increíble es la fe que dice, no lo estoy haciendo como si fuera una manda, como si estuviera tratando de manipular a Dios. Yo hago para que tú me des. Esta es una lealtad incondicional y total al Dios que se merece nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es digno de confianza. ¿Te acuerdas el dilema en el libro de Job, capítulo 1? Esto es detrás de las cámaras. Viene el enemigo de Dios, Satanás, con Dios. ¿De dónde vienes? Rondar por la tierra, andar por ella. ¿Y a quién viste? Ahí está mi siervo, Fernando Mezcua, ahí está mi siervo, Gil, ahí está mi siervo, Miguel, ahí está mi siervo, Pedro, ahí está mi siervo, Juan. Aquellos que profesan ser de Dios. Y Dios dice, ¿ya los viste cómo viven? Y Satanás se empieza a apretar en la lucha. Dice, pues sí, obviamente te respetan y te quieren, porque todos les das. Y están bien guapos, viven ahí
Arcos de Guadalupe, tienen tal o cual carro, pues todos les das, pues ¿cómo no te van a seguir? ¿Cómo estás, hermano? Prosperado y en victoria. Ah, pues ¿cómo no te van a seguir? Pero quítales lo que tienen. Ves si no te maldicen en tu misma cara. ¿Y sabes qué hace Dios? Se echa un volado y dice, ándale, éntrale. Satanás le quita todo a Job. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volverse el nombre de Jehová bendito, y adora a Dios. Ahora Job no sabe lo que está pasando detrás de las cámaras. En su teología hasta el momento él piensa, bueno, pues no nos dará Dios lo bueno y lo malo, pero no sabe que él está en medio de una lucha cósmica. Escúchame bien, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad es consecuencia del pecado. Este no era el plan original de Dios. Estamos en un mundo en este conflicto cósmico porque Satanás es enemigo de Dios, porque la humanidad se ha alineado con Satanás y Dios pudo haberse deshecho de la humanidad, pero en lugar de desecharse, Dios decidió redimirnos, rescatarnos y entrar en este conflicto para pelear por nosotros y ganar nuestro corazón. El plan de Dios es que la gente sea obligada a adorarle. El plan de Satanás es obligar a la gente para que le adore. El plan de Dios es revelarse a sí mismo para que la gente vea quién es Dios y por qué Dios merece ser adorado. Le dice Dios a Satanás, segunda parte ahí en Job, capítulo 1. Ya regresaste, ¿verdad? Viste a mi siervo Job. Dice, ¿no lo ves cómo retiene su integridad aunque tú me incitaste en su contra? Y aquí está la filosofía de Satanás, ahí te va. Aquí viene la prueba máxima del creyente. La filosofía de Satanás es esta, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Toca sus huesos, toca su carne y ve si no te maldice en tu misma cara. Y Dios le dice, adelante. Y Job, en la historia de Job, pasa por todo tipo de pruebas y aflicciones físicas, pierde su familia, es una locura. Pero Job en un momento de fe, ¿y sabes qué? Job no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando, pero Job dice, aunque él me mate, yo en él esperaré. Dice, yo sé que mi Redentor vive y un día me va a levantar del polvo. La fe de Job ve más allá de la ilusión de lo que este mundo le ofrece, de su propia vida, a un Dios que es capaz de darle vida aún a los muertos. Y los amigos de Daniel le dicen, rey, nuestra lealtad a Dios no es por lo que Dios nos hace o nos da, es porque Él se merece nuestra lealtad. Y esto es lo que hace al mundo completamente impotente, y esto es lo que purifica nuestra fe. Voy a preguntarte, ¿cuál va a ser el precio de la adoración en la Iglesia Bíblica Gracia para que esta iglesia continúe hacia adelante y alcance esta comunidad? ¿Qué puede hacer el enemigo para que tú dejes de ser parte de una familia de fe? ¿Que alguien te haga mala cara? ¿Que no te guste la alabanza? ¿Cuánto vale tu adoración verdadera a Dios? Porque sabes que esta iglesia no le pertenece ni a Fernando, ni a mí, ni a ninguno de ustedes. ¿A quién le pertenece? A nuestro Dios, al Señor Jesucristo. Se merecerá Él nuestra lealtad. Se merecerá Él que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Satanás dice, no. Míralos, cualquier cosita los dispersa, porque lo que realmente les importa no es sus prioridades, es sus preferencias. Pero Dios dice, no. A final de cuentas, su fe, aún en el sufrimiento, va a ser refinada para que a final de cuentas se conviertan en personas como esas. Este es el impacto invencible del pueblo de Dios. Ahí te va el precio, por último. Al enfrentar el precio demuestran la superioridad de Dios por medio de su fe. Mira la conclusión del pasaje. Dice versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de enojo, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como las órdenes del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces tú dices: Señor, yo estoy de tu lado. Señor, no me avergüenzo de tu mensaje, es tu poder. Señor, tú puedes librarme, pero si no me libras, aún así no me doblo. Y el mundo, lleno de enojo y de ira, te maldice, te castiga, te avienta a un horno de fuego. ¿Sabes por qué? Porque el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida abundante. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Los momentos de intimidad más profunda, donde Dios revela su gloria y refina la fe de su pueblo, son los momentos donde en medio del sufrimiento más profundo te das cuenta que en la oscuridad de tu momento más difícil, cuando llegas ahí, Dios ya te está esperando. Dios ya tenía una provisión en ese horno para que estos hombres judíos entendieran que la promesa que le dio Dios a Isaías cientos de años después, más de 100 años antes de que sucediera, se cumpliría en sus vidas. Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando pases por las aguas, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y ahí en medio, este cuarto personaje, bueno, ¿quién era? Era un ángel, era la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. Quien quiera que fuera, Nabucodonosor dice: parece hijo de Dios, es la presencia de Dios con su pueblo en medio del sufrimiento. Escúchame bien. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La adoración no se trata de tus preferencias, se trata de las prioridades de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe bíblica es una fe que oye y obedece. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Las dirás a tus hijos cuando andes de camino, cuando te sientes, te levantes, ponlas en tus puertas, ponlas en todos lados. Porque esas palabras son tu vida. El rey piensa que se puede deshacer de ellos, pero Dios los libra. Y mira el impacto de estos muchachos. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel, libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Tú dices: Nabucodonosor se convirtió. Bueno, Nabucodonosor era un político estrella y era un rey poderoso, pero por primera vez alguien le había enseñado que él no estaba a cargo. Dios está a cargo. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Nabucodonosor? Por un instante tuvo que reconocer, con o sin cambio de corazón, que de Dios es el poder, no de él. Y que él no está a cargo, Dios lo está. Los políticos hoy en día tratan de seducir a la iglesia para tomar la plataforma del púlpito y hacer sus agendas. No sé, es como aquí en México, tiene mucho tiempo que no lo veo aquí, pero en los Estados Unidos todo el mundo quiere su momento de gloria.
Y la iglesia, muchas veces, el mundo trata de hacerla que opine, que diga, que el péndulo se ponga del lado de tal o cual partido político. Ese es un gran error. Pablo dijo en el Nuevo Testamento: me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando tu testimonio se compromete con las agendas del mundo, cuando tienes un mensaje más urgente que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya perdimos todos. Nabucodonosor aparentemente aquí parece como que le está dando gloria a Dios, pero mira inmediatamente a qué recurre. En el último versículo 29: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué? Sea descuartizado, su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Mucho cuidado. ¿Sabes cómo se llama esto? Sincretismo. Nabucodonosor, el político, agarra a los héroes del momento, dice: nos tomamos un selfie, ¿verdad? Ahí lo ponemos en el Face. Somos lo mismo, pero no lo son. Nabucodonosor es un idólatra que no tiene ningún problema en ponerle un dios más en su panteón de dioses. Pero estos muchachos judíos han demostrado su lealtad al único Dios verdadero y nadie más. Entonces mi pregunta para ti es esta: ¿cuál es el mensaje singular más importante de tu vida? ¿Quedar bien con el mundo o representar a Dios de la Biblia? Porque eso es precisamente lo que significa ser su testigo. Concluyendo, hace unos minutos, mi hermana Alicia me regaló un pequeño detalle de los tarahumaras para acordarme de este momento. Se va como misionera. Alicia, yo recuerdo cuando crecí aquí en la iglesia, usted era de las que estaba aquí también sirviendo. Pero Alicia me da esto. Dice aquí nací mi Jesucristo Tami Sulache. Mi acento está medio no muy bueno, pero en tarahumara, ¿verdad? Dice aquí: ven a mí, Jesucristo, a mi corazón. Eso significa: ¿cree usted que este pequeño tortillero hecho a mano signifique algo en Andares? Cuando toda la gente está ahí porque se van a comprar una bolsita de Louis Vuitton y de Burberry. ¿Y cuánto cuesta? ¡Ay, ese bistec nomás vale 1,000 pesos! ¡Ay, qué barato! La popularidad, la belleza, la opulencia, el poder que embriaga este mundo y que desprecia lo que Dios realmente valora. No te confundas por los espejismos e ilusiones de este mundo. Si tú tienes, dale gracias a Dios, pero que no se te olvide quién te lo dio. En el Nuevo Testamento Jesús dijo a la iglesia de Esmirna: no te preocupes, el diablo va a echarte en la prisión por 3 días. Yo soy el que vivo y estuve muerto. En Apocalipsis 12, otra bestia se levanta y los santos del Altísimo la vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Tú y yo todavía estamos en esta batalla espiritual, pero nuestro testimonio es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, concluyendo, tú y yo no podemos impactar a otros personalmente si no somos impactados personalmente. Tú solo puedes multiplicar lo que eres y no puedes dar lo que no has recibido de Cristo Jesús. Oremos. En tu lugar, yo te invito a reflexionar. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio delante de otros? ¿Has permitido que las modas de este mundo, que los principios de poder, placer, has permitido que eso empañe tu testimonio o que te roben de tu primer amor? Jesús dice: arrepiéntete, recuerda de dónde has caído. Si Jesús no es tu primer amor, si este Dios verdadero no es tu primer amor, y si no estás dispuesto a darle tu lealtad incondicional a Él, ¿por qué no lo dices aquí mismo ahorita? Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque a veces mi corazón se llena de ídolos, pero hoy yo quiero renovar mis votos a ti. Yo quiero confesarte, como lo hice hace tanto tiempo, que tú eres el Señor y Salvador de mi vida, que estoy aquí con el propósito
de servirte y contarle a otros quién eres tú. Señor, hazme un instrumento de la victoria de Cristo en mi comunidad, con mi familia, donde yo esté, que a través de mí otros puedan verte a ti, para que tú te lleves toda la gloria y yo el gozo de ser tu siervo. Señor Jesús, ayúdame a ver el valor de mi adoración a ti. No tengo nada que sea mío. Todo lo que tengo es tuyo y yo me rindo a ti. Si tú nunca has conocido a Jesús como tu Salvador, habla con alguien al final del servicio para que puedan contarte cómo tener una relación con Él. Padre, te doy gracias por esta iglesia. Han sido 35 años de tantas experiencias, pero en todas ellas lo que nos une y lo que permanece por toda la eternidad es que somos frutos de tu amor, que confesamos: digno es el Cordero de recibir la gloria, la fortaleza, el poder, el imperio, el dominio. Señor, tú nos rescataste. Tú nos rescataste para ser reyes y sacerdotes y reinaremos contigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias Miguel, gracias Pastor por el mensaje, gracias por su vida también. Y vamos a tener un poquito más de programa, no muy largo, y quiero invitar a Moy y a Fer para que también nos compartan un poquito de su testimonio. ¿Qué les digo? Que hablen ellos mejor. Pues estamos felices, por gracia, 35 años, qué gozo. Siempre conocimos a Fer y lo admiramos como nuestro maestro en instituto, pero en los momentos, pues yo creo más difíciles, hace 5 años ustedes fueron quienes acogieron a mis papás, que pasaban un tiempo difícil, y hace 5 años que mi papá se fue, y que Dios comenzó a hacer cosas impresionantes en Tezistán. Ese señor chaparrito que no sé dónde anda, nos dijo: ¿no se dan cuenta lo que Dios está haciendo? ¿Qué están esperando? Pues desde entonces Luz y Fer y sus hijos y ustedes han sido para nosotros un cobijo, un sostén y un ánimo. Estamos en casa y estamos felices. Damos muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Es, como dice mi esposa, es estar en casa, estar aquí. Es sentir el amor de Dios a través de ustedes. Y de hace 5 años para acá, que fue cuando comenzamos a conocer profundamente a Fer, a Luz, Dios nos ha bendecido no solo con siervos, con amigos, con familia, que están en momentos complicados, en momentos de gozo, y que han sido un ánimo para poder seguir adelante y para poder trabajar. Ahí en Tezistán, aquí hay parte de la familia de Tezistán, levanten su mano, por favor. Es solo una parte de lo que Dios ha hecho, y oramos que sean muchos años más en Tezistán y en gracia, sobre todo. Dios bendiga grandemente esta iglesia. Gracias y gracias a Dios por esto. Y creo que todos somos parte, todos somos el cuerpo de Cristo. Cada uno somos una pieza importante de lo que Dios ha hecho de diferentes maneras. Y ahorita vamos a pasar a la alabanza. Y al final les vamos a invitar a que vamos a hacer una dinámica. Ahí en la parte de afuera hay una canastita. Y esa canastita tiene unas piezas de acrílico, unas piezas de rompecabezas. Y lo que queremos hacer con esto es que queremos hacerles saber que usted es una pieza importante del cuerpo de Cristo. Y que usted es una pieza importante de su iglesia local, de la congregación ya sea de Gracia, de Shammah, de la iglesia en Tezistán Fe. Usted es una pieza importante del cuerpo de Cristo y nos gustaría representar eso
Y ahí en esas piezas tienen unos plumones. Si usted me gustaría hacer esto, me gustaría que llenara el nombre de su familia y que pusiera ahí algo sencillo. Y nosotros el próximo domingo vamos a ponerlo a manera de cuadro con el rompecabezas armado. A lo mejor no vamos a completar todas las piezas porque pues la familia de Dios es grande y a lo mejor va a haber gente que se va a seguir sumando. Pero con las piezas que se vayan armando, vamos a hacer este rompecabezas y lo vamos a tener ahí. Nos encantaría que usted tuviera ahí una pieza porque sabemos que cada familia y cada persona es una pieza importante de esta iglesia en especial y que gracias a sus ministerios, a su entrega y a su labor y a su amor a Cristo es que el ministerio puede seguir adelante. Y ya nada más antes de comenzar con la alabanza, le quiero recordar que el próximo sábado tenemos el picnic evangelístico y nos encantaría saber y estar seguros de quién va a ir. Nosotros queremos facilitar el que usted le hable de Cristo a sus amigos, a sus vecinos, a su familia. Entonces, en este picnic, que va a haber juegos, brincolines, alabanza y demás, es una manera de que la iglesia aporta una puerta más fácil para que se hable de Cristo a la gente que está cercana a usted. Entonces, es muy importante que sepamos cuántos van a ir, que sepamos quiénes están dispuestos, cuántos invitados van a llevar para nosotros planear. Estamos a una semana, es el sábado, entre 12 y 1, puede estar llegando si quiere llegar más tarde. El plan es estar ahí alrededor hasta las 7 de la noche, más o menos, ya a esas horas ya está oscuro en estas fechas, entonces a lo mejor un poquito antes, alrededor de las 6, pero sí es súper importante. En la parte de afuera, junto con lo de las piezas de acrílico, por ahí va a haber una mesita. Por favor, acérquese y ayúdenos a apuntarse. Recuerde que este va a tener un costo de 40 pesos por persona para recuperar los costos de terraza, brincolines y demás. Y bueno, aproveche estas oportunidades para que pues, la gente que está cercana escuche de Cristo. Vamos a alabar a nuestro Dios. Por favor, póngase de pie. También vamos a aprovechar este tiempo para las ofrendas y diezmos. Aquí en la parte de en medio está el alfolí, si gusta pasar por la parte central y regresar por los lados. Y vamos a alabar a Dios.